La semana pasada iniciamos una nueva y breve serie que está basada en este libro del profeta Habacuc y la titulamos En todo tiempo nuestra confianza está en ti. Y la principal razón por la que creemos que Dios nos dio a estudiar y a predicar este libro para cerrar el año es porque hay muchas similitudes entre las circunstancias que enfrentó Habacuc y los problemas que nosotros enfrentamos actualmente. Cuando Habacuc veía el exceso de violencia y de maldad y de injusticia en su nación, y también veía que aparentemente Dios era indiferente y no hacía nada al respecto, pues le reclamó a Dios, le habló como con un toque de reproche y diciéndole en el versículo 1-2, ¿hasta cuándo, Señor? Pediré ayuda y no escucharás, clamaré a ti violencia y no salvarás. Y en nuestros días basta con leer cualquier periódico o con escuchar cualquier noticiero para percatarnos de que por desgracia la maldad y la violencia y la injusticia también abundan y prevalecen en nuestra nación. No sé si recuerdan, hace 3 meses que salió en las noticias que secuestraron a una ejecutiva española en la Ciudad de México y pagaron el rescate por ella, pero aún así la asesinaron. Y recuerdo que venía volando de México a Guanajuato, esto fue en el verano por allá, y empecé a leer un artículo editorial de un periódico que se preguntaba, no nada más por qué pasan estas cosas, sino que la pregunta que hacía el autor ahí era más profunda. Decía, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué hemos hecho como sociedad para que se estén produciendo ese tipo de criminales entre nosotros? Y es muy probable que al vivir en un país así, al ver estas cosas, al igual que Habacuc, nos preguntemos por qué parece ser que Dios no hace nada al respecto. Y es probable que en nuestro corazón le reclamemos a Dios con esa pregunta que le hizo Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? Y si no lo hacemos, si no le hacemos esa pregunta por la violencia y por la maldad que nos rodea, les aseguro que se la hacemos muy fácilmente cuando enfrentamos otro tipo de sufrimientos o de circunstancias adversas en nuestras vidas. Y de la misma forma que Habacuc necesitamos clamar, sí, es bueno clamarle a Dios. Necesitamos escuchar lo que Él va a hablar, creerlo y aplicar lo que le respondió a Habacuc y que ahora nos va a responder a nosotros también. Porque lo que dice su palabra siempre ha sido y siempre será lo más relevante para nuestras vidas. El mensaje de hoy se titula Dios nos llama a confiar en Él siempre y así vivir. Dios nos llama a confiar en Él siempre y así vivir. Y nuestro texto será Habacuc, capítulo 2, versículos 1-5. Vamos a leerlos. Habacuc 2, del 1-5. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Vamos a dividir el mensaje en 2 partes
Y en la primera parte vamos a ver lo que se requiere para confiar en Dios. Lo que se requiere para confiar en Dios en los versículos 1 al 3. Y lo primero que se requiere y que nos muestra aquí Habacuc es prepararnos para escuchar sus palabras. Prepararnos para escuchar sus palabras. Después de empezar y de terminar el capítulo 1 cuestionando a Dios, porque empezó con una pregunta y también terminó con una pregunta, Habacuc empieza el capítulo 2 diciendo: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Habacuc está muy consciente de que fue muy atrevido, fue muy osado al haberle reclamado a Dios, al haber cuestionado sus propósitos, porque recuerden que en el capítulo 1 que Roberto nos predicó la semana pasada, Dios le había dicho a Habacuc que iba a juzgar y a castigar a su pueblo por toda la maldad que estaban cometiendo, pero los iba a castigar usando a otra nación más perversa que ellos, más cruel, más impía, más injusta. Y Habacuc se preguntó: ¿pero cómo puede ser? Y por eso cuestiona la sabiduría de Dios. Y él sabe que lo que hizo fue muy atrevido, fue muy osado, y que lo más probable es que Dios lo vaya a reprender. Por eso dice que está preparando lo que le va a contestar cuando sea reprendido. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque en el fondo tenía una fe genuina. En el fondo, él sabía que no podía en su propia mente reconciliar la aparente contradicción de lo que Dios le estaba mostrando. Él era un profeta de Dios y él sabía que Dios le había dado promesas a su pueblo, de que a través de la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso todavía no sucedía, pero Dios cumple lo que promete. Entonces Habacuc se preguntaba: ¿cómo va a cumplir ahora Dios eso si me acaba de decir que va a mandar a los caldeos, a los babilonios, a destruir totalmente a su pueblo y a llevárselos al exilio en Babilonia? Y por eso se prepara, dice ahí, como un guardia y vela para recibir una respuesta que puede venir solo de Dios. Ningún ser humano le iba a poder contestar. Él sabe que solamente una revelación de Dios puede disipar su confusión. Entonces aquí vemos que aunque se atrevió a hacerle esos reclamos a Dios, también era humilde. ¿Por qué? Porque él sabía: yo no tengo la respuesta, lo reconozco. Por eso clamo a ti, Señor, contéstame, aunque me reprendas, pero contéstame. Y esa humildad del profeta nos sirve de ejemplo a todos a través de todos los tiempos, porque su ejemplo nos recuerda que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos y que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, como dice Isaías, y que solamente por revelación divina podemos llegar a entender los tratos de Dios con el hombre, los cuales muchas veces nos dejan perplejos, como muchos están ahorita por el triunfo de Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y a lo mejor aquí entre ustedes también hay algunos perplejos. Así estaba Habacuc. Habacuc espera con fe, una palabra, una respuesta del Señor. Y por eso dice: velaré para ver lo que Él me va a decir. Y también se prepara para que Dios lo reprenda. Pero, ¿saben por qué se prepara para que Dios lo reprenda y no le da miedo la reprensión? Porque también sabía que las reprensiones de Dios son una de las principales maneras en las que el Señor imparte sabiduría a los que en Él esperan, a los que a Él claman. Eso viene en muchas partes de la Biblia, sobre todo en Proverbios. En Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Y en Proverbios 12:1, que no viene ahí, dice que
el que ama la corrección, ama la sabiduría, pero el que desecha la reprensión es ignorante. Dios siempre nos responde, aunque a veces nos tenga que reprender, pero en la reprensión de Dios siempre aprendemos la sabiduría de Dios. Y aquí les pregunto, si ustedes han enfrentado situaciones o les han sucedido incidentes que los llevaron a reaccionar así como reaccionó Habacuc. Estoy seguro que todos los hemos vivido. Cosas que nos dejaron perplejos porque no entendíamos la manera como Dios estaba actuando o por qué permitió que pasaran ciertas cosas. En esos casos debemos imitar a Habacuc y debemos confiar que Dios siempre tiene una respuesta, una palabra apropiada y sabia. Y debemos prepararnos para buscar no mi respuesta y no la respuesta del mundo, sino la respuesta de Dios. Y a Habacuc se la dio por medio de una visión, pero a nosotros, ¿saben dónde nos da todas las respuestas? Ahora, aquí, en su palabra inspirada. A veces no recibimos esas respuestas porque no la buscamos, o la buscamos creyendo que con 5 minutos que leamos la Biblia la vamos a encontrar. Necesitamos confiar en Él y prepararnos para escuchar lo que nos va a hablar, y eso requiere esfuerzo y perseverancia. Hace unas semanas escuché un tremendo testimonio de una mujer que estaba así de perpleja como Habacuc, porque ella era una mujer muy cristiana. De hecho tenía un ministerio de enseñar a mujeres cómo confiar en Dios, cómo conocer a Dios, cómo amar a Dios, una mujer muy usada por Dios y que anhelaba tener una familia, tener un esposo. Llegó a los 25 años y nada, llegó a los 30 años y nada, llegó a los 35 años y nada, y ya estaba por cumplir los 40 y alguien le presentó a un buen hombre, a un hombre cristiano también, que había sido divorciado antes de ser cristiano, y habló con sus pastores y parecía que sí se podía casar con él. Y el hombre tuvo que ser enviado, creo que por el ejército, fuera del país, o algo pasó, que se separaron por un tiempo, pero era un excelente hombre, ella pues una mujer de Dios. Y cuando él tuvo que ir a hablar con su exesposa, que también vivía en otro país, nomás para ya firmar unos últimos papeles, hacer unas cosas, que ya ni tenía contacto con ella, que se da cuenta que ella también ya era cristiana. Y cuando hablan, Dios les muestra que se tienen que reconciliar, porque ella no estaba casada. Y pues hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que uno hace cuando uno ama a Dios, ¿verdad? Por difícil que sea. Y esta joven se queda perpleja. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Pero confía en Dios y sigue enseñándole a otros a confiar en Dios. Y pasan los años y ya cuando está a mediados de sus 40s, alguien le dice que le quiere presentar a otro hombre. ¿Y cuál creen que fue su reacción inicial? No, gracias. No quiero volver a sufrir, no quiero volver a ilusionarme. Pero Dios le muestra que lo conozca, que lo trate y que confíe en Él. Y para hacer la historia corta, ese era el hombre que Dios tenía para su vida, y termina casándose con él y sirviendo a Dios de una manera mucho más poderosa de como lo servía antes, cuando ya casi no podía tener hijos. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene propósitos perfectos, aunque no los entendamos. Hay que confiar siempre en Él. Número 2, además de prepararnos para buscar su respuesta y recibirla, número 2, hay que darle a sus palabras la importancia que se merecen. Para su sorpresa, a Habacuc no lo reprendió el Señor. Más bien, le dio una visión de esperanza que el profeta debía escribir para futuras generaciones. En el versículo 2:2 leemos: entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Las instrucciones específicas que le da, escribe la visión y grábala en tablas, resaltan su importancia no solo para el tiempo en el que Habacuc vivía. ¿Por qué creen que le dice Dios que la escriba y que la grabe? Porque iba a tener importancia esa visión
para futuras generaciones. De hecho, iba a tener importancia perpetua, relevancia permanente. Habacuc la tenía que escribir para que todos los que la leyeran o la escucharan supieran lo importante que era y tuvieran la certeza de que se iba a cumplir. Y para preservarla bien, evitar confusiones, evitar distorsiones, le dijo que la pusiera por escrito. Y esto parece ser una alusión intencional a la manera como Dios le dijo a Moisés que escribiera la ley también. Vean en Éxodo 32, 15 y 16. De hecho, así la escribió Dios mismo primero. Éxodo 32, 15 y 16. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y debemos tener siempre presente, hermanos, que exactamente esto que acabo de leer también se aplica a la profecía de Habacuc y a todos los libros de la Biblia. Esto es escritura de Dios. Y por eso merece que le demos la más alta prioridad en nuestras vidas y que creamos lo que ahí nos dice y confiemos en Él siempre. Y lo que Dios le manda a Habacuc es lo mismo que le mandó al pueblo de Israel en Deuteronomio 27, 8. Fíjense, le dijo al pueblo, no a Moisés nada más, que era el líder, no a los sacerdotes, al pueblo le dice: escribirás claramente en las piedras o tablas, que eran lo que escribían en aquel tiempo, todas las palabras de esta ley. ¿Saben qué significa todo esto? ¿Qué implica? Que la visión que Dios estaba a punto de revelarle a Habacuc es comparable en importancia con la transmisión original de la ley a Moisés. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que toda la palabra tiene la misma importancia, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No debemos hacer nunca una distinción entre un libro y otro, entre un profeta y otro, entre un autor y otro. Toda es inspirada por Dios. Y la importancia de esa visión que le iba a dar a Habacuc es todavía más enfatizada por la razón que Dios le da para que se escriba claramente. Habacuc la debía grabar en tablas para que corra el que la lea. Cuando se trata de una visión profética puesta por escrito y grabada en tablas para futuras generaciones, esto se refiere al correr de un mensajero para proclamar esa visión, esa revelación. Otra manera de decirlo sería para que corra el que la va a proclamar. ¿Y saben qué implica eso? Que ese mensaje, que es de suma importancia y que no nada más lo va a proclamar Habacuc o la generación de Habacuc, se va a proclamar a lo largo de toda la historia, porque se va a quedar ahí la revelación grabada para todos. Y no nada más implica eso, sino que al decir para que corra el que la va a proclamar, también implica que esa visión, ese mensaje es urgente. Y todos los que lo leamos y le demos la importancia que se merece, debemos correr a proclamarlo. ¿Y cuál mensaje creen que es ese? Pues es el precioso mensaje del Evangelio, ahorita lo vamos a ver. Habacuc experimentó lo mismo que experimentó Abraham cuando Dios le prometió que haría de él una nación grande, siendo ya viejo, sin hijos y con una esposa estéril. ¿Cómo se quedó Abraham? Igual que Habacuc, perplejo. Y esto lo llevó a tener fe, porque no tenía opción, a tener fe y a ver por encima de sus circunstancias observables, de su situación, de sus características y de las de su esposa. Él tenía que ver por encima de eso y tratar de estar convencido, porque dice la Biblia que no dudó
No dudó, sino que estaba convencido de que Dios era capaz de cumplir lo que le había dicho, aunque él no viera nada, ni en él ni en Sara, que lo hiciera posible. Tuvo que ver hacia el futuro, pero con fe, confiando que Dios cumpliría su palabra, aunque no entendía cómo. Tampoco Habacuc entendía cómo Dios iba a cumplir sus promesas a su pueblo cuando estaba a punto de devastarlos. Pero la respuesta divina a la perplejidad de Habacuc se tenía que escribir y grabar en tablas. Qué interesante que Dios, antes de dársela, le dice: la tienes que escribir, la tienes que grabar, porque así de importante será. Y muchos proclamadores en las edades futuras correrían con ese mensaje, con el único mensaje que puede resolver nuestra perplejidad o nuestra confusión, con el glorioso mensaje del Evangelio. Y ahora les pregunto, ¿han captado ustedes la importancia de este mensaje y la urgencia de proclamarlo en todo tiempo y en todo lugar a toda persona que esté dispuesta a escucharlo? Porque el Señor nos designó a ustedes y a mí, a todos los que creemos en Cristo, como los que debemos correr para proclamarlo. ¿Lo estás haciendo? Y número 3, necesitamos prepararnos para recibir la palabra de Dios, necesitamos darle la importancia que se merece. Y número 3, esperar con paciencia a que se cumplan sus palabras. Para confiar en Dios siempre se requiere paciencia, porque la mayoría de sus promesas no se cumplen de inmediato y no se cumplen en el tiempo que a nosotros nos gustaría, sino en el tiempo señalado por Dios. Vean cómo dice el versículo 3: porque es aún visión para el tiempo señalado. ¿Por quién? Pues por Dios. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. El cumplimiento de la visión tendría que esperar a que primero se cumplieran otros eventos futuros. Y por eso Habacuc comprendió que la tenía que poner por escrito para que la gente que la siguiera leyendo cuando él ya no estuviera, siguieran poniendo su confianza en eso que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque de seguro se iba a cumplir. Abraham tuvo que creer, igual que Habacuc, que aunque su esposa ya había pasado la edad de tener hijos, nada es demasiado difícil para Dios. El cumplimiento de la promesa de que a Sara le nacería un hijo, ¿saben cómo sería? Eso está en Génesis 18:14, no lo lean. Así dice las mismas palabras que usa aquí con Habacuc. El cumplimiento de la promesa de que nacería un hijo a Sara sería en el tiempo señalado. ¿Por quién? Por Dios. La promesa se cumpliría no de acuerdo a los planes ansiosos de Abraham, que hasta se aceleró y fue a querer tener hijos con la criada, ¿verdad? Se iba a cumplir de acuerdo al inquebrantable decreto de Dios. Y de igual manera Habacuc tuvo que creer que aunque su pueblo iba a ser devastado, iba a ser destruido, iba a ser exiliado, nada sería demasiado difícil para Dios, y su visión sin duda se cumpliría en el tiempo señalado. Y en ocasiones las profecías bíblicas son de doble cumplimiento. De hecho, los que tomaron aquí el curso de Antiguo Testamento vieron en Integridad y Sabiduría que una manera de entender que las profecías a veces tienen dos cumplimientos es como cuando vemos una montaña y aparentemente nada más es una montaña, pero en realidad hay otra montaña más alta atrás, pero que está mucho más lejos, por eso no la alcanzamos a ver. Un ejemplo de una profecía de doble cumplimiento es Isaías 9, donde dice: y la Virgen concebirá, la Virgen concebirá y nos dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, etc. Eso sucedió en los tiempos de Isaías. Una virgen concibió y dio a luz un hijo. ¿Pero de quién estaba hablando? Estaba hablando de otro que iba a concebir de una virgen 600 años después, y cuyo nacimiento vamos a celebrar de nuevo ahora en la Navidad.
Y también la profecía de Habacuc aquí es de doble cumplimiento, porque por un lado, el tiempo señalado, que dice ahí, se apresura hacia el fin. ¿A cuál fin se apresura? Al fin del imperio babilónico, que eran los que estaban a punto de conquistar a Israel. Y el fin de los babilonios iba a llegar, y de hecho llegó en el año 539, que son como 60 años después de que le dio la visión a Habacuc. Pero también se refiere a los últimos tiempos, al tiempo cuando los propósitos redentores de Dios sean consumados. Y por eso es para nosotros también, porque nosotros también estamos en los últimos tiempos y no sabemos cuánto falta, pero la visión sigue vigente. La revelación de Habacuc se va a cumplir, y a lo mejor se cumple en tu tiempo y en el mío. Y si no se cumple en nuestros tiempos, se va a cumplir. La visión es cierta y segura, no defraudará, no mentirá, aunque a veces todo parece indicar lo contrario. Así como Abraham, que veía que nada en él y nada en Sara indicaba que se podía cumplir lo que Dios le prometió, sino que al contrario, sus circunstancias parecían contradecir la promesa. Pues así también las experiencias de Habacuc parecían ir en contra del mensaje que Dios le dio. ¿Por qué? Porque van a ver que es una promesa hermosa, pero lo primero que le dijo es: pero primero voy a destruir a mi pueblo, y los voy a exiliar, y los voy a castigar, y los voy a juzgar por su maldad. Pero la promesa no defraudará, porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta. Dios le advierte a Habacuc que lo más probable es que la visión tarde, pero que la debe esperar con paciencia y con absoluta certeza en cuanto a su cumplimiento, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y aquí algunos creen que hay una contradicción, porque el Señor le dice, aunque tarde, ¿y cómo termina? No tardará. Entonces, ¿por qué dijo aunque tarde? Porque le está dando a entender, va a tardar Habacuc, va a tardar, y luego no tardará. ¿A qué se refiere? ¿Saben a qué se refiere? La explicación es muy sencilla. Desde nuestra perspectiva humana nos parece que tarda. ¿Por qué? Porque nosotros somos, en primer lugar, muy impacientes, muy ignorantes, muy limitados en cuanto a nuestra visión y en cuanto a nuestra vida. El que más dure aquí no llega ni a los 100 años por lo general. Desde nuestra perspectiva, si no se cumple en esos 100 años, pues ya nos pareció que tardó, y que tardó mucho. Pero desde la perspectiva de Dios no tarda nunca. Todo se cumple de acuerdo a su tiempo señalado, de una manera perfecta. Entonces, no tardará. ¿Crees tú con absoluta certeza que Dios cumplirá en el tiempo señalado por Él todo lo que te ha prometido en Cristo? Y si lo crees, vives con paciencia, esperando todo lo que te ha revelado en su palabra. Y esto se aplica no nada más a promesas como la que vamos a ver a continuación, sino a cualquier otra promesa que Dios te haya dado. A las que ya vimos en Romanos, o las que mencionó ahorita Chovi del Salmo, a cualquier promesa. ¿La crees y la estás esperando con paciencia? Y la segunda parte del mensaje es lo que Dios nos revela para confiar en Él siempre. La primera parte fue lo que se requiere para confiar en Él, y la segunda parte lo que nos revela para confiar en Él. En los versículos 4 y 5, Dios le revela lo más importante de la visión y de todo el libro a Habacuc, y le dice así, lo voy a leer de nuevo: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Esta sección es la más relevante porque el versículo 4
contiene la esencia del mensaje más importante y urgente y trascendente que Dios le haya revelado al hombre. Ese versículo 4 contiene en forma de cápsula el único mensaje que nos dice cómo es posible que el hombre pecador y rebelde se pueda reconciliar con su Creador. Contiene el mensaje que nos da la respuesta a la primera parte del versículo. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Y ahorita vamos a ver que Habacuc sabía que no nada más los caldeos eran orgullosos, todos lo somos. ¿Y qué nos revela Dios aquí en estos dos versículos? Primero nos revela que los soberbios no pueden ser rectos ante Dios. Dios hace un análisis de los soberbios y por eso dice: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, no puede ser recta. ¿Por qué? Porque los orgullosos son aquellos que están inflados, hinchados de vanidad, y su propio orgullo los condena. ¿Saben por qué? Porque se ven a sí mismos como la fuente de su propia bondad, cuando la realidad, y que nos quedó muy clara en Romanos, es que no hay buenos ni aún uno. Y esa autoconfianza les impide buscar y encontrar una justicia o una rectitud fuera de ellos mismos, en alguien que sí la tenga, y nada más hay uno que la tiene. Como no pueden ser rectos delante de Dios, pues tampoco podrán vivir y experimentarán condenación y juicio. Vivirán por un tiempo y hasta pueden tener triunfos por un tiempo, pero eventualmente les llegará su juicio. Y lo segundo que nos revela este pasaje, y esto es lo más importante, esto es la esencia de lo que Dios le reveló a Habacuc, y de hecho es la esencia de toda la Biblia. Pongan atención. Es que aquellos a quienes Dios justifica, o sea que aquellos a quienes hace rectos delante de Él, por su fe vivirán. Aquellos a quienes Dios justifica o hace rectos delante de Él, por su fe vivirán. Habacuc nos lo dice de una manera muy sencilla, una frase hasta muy cortita, que si la leemos muy a la ligera, nos vamos a perder de todo lo que contiene. Nada más dice: mas el justo por su fe vivirá. Pero esta es una de las revelaciones más importantes de toda la Biblia, y es una de las que mayor impacto ha producido en la iglesia a lo largo de la historia, porque en esta frase está encapsulado el glorioso y poderoso mensaje del Evangelio. Fíjense bien, para darnos una idea de la importancia y de su impacto, les recuerdo que este es el texto que cita Pablo al inicio de la carta más influyente de la historia, que dijimos que ¿cuál era? Romanos. Pablo se inspiró para escribir todo Romanos en lo que Dios le reveló a Habacuc, y este versículo de Habacuc marca el tono de toda la carta a los romanos, que es la explicación más profunda y completa que existe del Evangelio. En Romanos 1:17 Pablo dice así: porque en el Evangelio, que es de lo que se trata todo Romanos, y es lo que le revela Dios a Habacuc aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es esta crucial revelación la que Dios iba a usar para dejarnos no nada más la preciosa epístola a los romanos, sino todo el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver otro pasaje clave en el que también se cita a Habacuc. En ese texto de Romanos 1:17, que en realidad viene de Habacuc 2:4, ese texto también fue la revelación que Dios usó para transformar la vida de Martín Lutero, cuando le mostró que los pecadores son salvos por gracia. Lutero era un monje católico. ¿Y cómo se salvan los monjes católicos? ¿O cómo creen que se salvan? ¿Cómo creen que pueden llegar a estar rectos delante de Dios? Pues haciendo cosas,
hasta flagelándose, haciendo penitencias, comulgando, ayunando, haciendo rosarios y muchas otras cosas. Pero Dios le reveló a Lutero. Lutero hasta se ponía cintos con clavos, porque eso era lo que le enseñaron. Así es como le agradamos a Dios y llegamos a ser rectos, justificados delante de Él. Y Dios le reveló, por pura gracia, a través de ese pasaje de Romanos, que el pecador no se salva por buenas obras. Se salva solo por gracia, pero por medio de la fe. Y esa revelación fue el clamor y el lema que dio inicio y que mantuvo unido a uno de los movimientos más impactantes en la historia del cristianismo, la Reforma Protestante del siglo XVI, cuyo aniversario número 500, si Dios nos concede vida, vamos a celebrar el próximo año. Porque ¿saben cuándo ocurrió? ¿Cuándo empezó? En 1517. Y por la gracia y sabiduría y soberanía de Dios, si vivimos el año que entra, vamos a estar vivos cuando ese evento tan importante celebre 500 años. Y a nosotros nos ha impactado de una manera profunda. ¿Por qué? Porque en esta iglesia creemos y predicamos y celebramos las doctrinas de la gracia, incluyendo esta, que la justificación es solo por la fe. Así de importante es esto que le reveló a Habacuc. Y cuando se lo reveló, lo debe haber estremecido. Porque también estremeció a Pablo y a Lutero y a millones más a través de la historia. Y asimismo te debe estremecer a ti y a mí, si es que ya hemos sido justificados igual que ellos por la fe en Cristo, nada más. Habacuc sabía perfectamente que no nada más los caldeos orgullosos no eran rectos delante de Dios. ¿Y saben por qué lo sabía? Porque él conocía la palabra de Dios y ya tenían los salmos. Y en el Salmo 14:3, por medio de David, Dios había declarado: todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y de hecho Pablo cita eso en Romanos también. Y Habacuc sabía que David también escribió el Salmo 143:2 y ahí lo dice de otra manera: y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Una más, para que vean por qué se estremeció Habacuc y por qué nos debemos estremecer nosotros, porque todo lo que acabo de leer se aplica a ti y a mí también. Tú y yo no nos podemos justificar delante de Dios. Tú y yo también somos como lo que voy a leer ahora, que lo reveló por medio de Salomón. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no nada más en Babilonia, en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Pero ahora Dios le revela que sí hay algunos que son declarados rectos o justos delante de Dios, pero que eso es posible nada más por medio de la fe. Tal vez yo pienso que Habacuc ni siquiera llegó a entender en toda su magnitud esta tremenda revelación. Pero nosotros sí la podemos comprender porque ya tenemos toda la revelación que vino después de Habacuc también. Y porque tenemos algo que Habacuc no tenía: al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Habacuc venía en ratitos nada más cuando profetizaba, pero a ti vino para quedarse a vivir en ti cuando te arrepentiste y te entregaste a Cristo. Y ese Espíritu es el que nos revela esta tremenda verdad, que ya es una realidad en nuestras vidas. Lo que era imposible para todo ser humano, ser declarado recto o justo delante de Dios, sabiendo que somos pecadores culpables, Dios lo ha hecho posible, como Pablo nos lo explica y como ya lo leí en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
se revela por fe y para fe. ¿Qué? La justicia de Dios. Las buenas nuevas del Evangelio son eso, exactamente eso, que la justicia, y que ahorita les voy a decir exactamente qué es, porque es algo precioso y maravilloso, que a veces no lo entendemos bien. Esa justicia de Dios, Él se la concede a los que ponen su fe en lo que Él ya proveyó, en un sustituto que lleve nuestro castigo. Las buenas nuevas de que se nos puede regalar esa justicia, se nos puede declarar rectos y ya no culpables delante de Dios. Si ponemos nuestra fe en Cristo, no tienen comparación. No hay nada que se compare a esas buenas nuevas. Así como Dios justifica a los que ponen su fe en Él por medio de la proclamación del Evangelio, así fue como justificó a Abraham mismo antes de que viniera Cristo. En Génesis 15:6, Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. La diferencia es que nosotros ponemos nuestra fe en algo que ya pasó, en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros vemos hacia el pasado con fe y eso nos justifica delante de Dios. Abraham vio hacia el futuro con fe, porque Cristo aún no venía, pero fue justificado exactamente igual que ustedes o que yo o que Habacuc. Y el doctor Núñez explica esto de una manera muy clara. Dice, ¿qué quiere decir que Abraham creyó y el Señor se lo reconoció por justicia? ¿Saben qué quiere decir? Capten esto bien, hermanos, porque es maravilloso. Quiere decir que Abraham creyó y su fe le fue tomada, le fue contada como si tuviera un carácter santo delante de Dios. Eso es la justicia de Dios, es su perfección y su rectitud moral. Y eso es lo que Dios te regala a ti y a mí cuando nos arrepentimos y ponemos la fe en Cristo. Te regala un carácter santo que tú no tienes, que Cristo sí tiene y que vivió en tu lugar de esa manera. Por eso es tan tremenda esta revelación. ¿Cuándo hubiera podido yo obtener un carácter perfecto y santo y justo? Nunca. Pero Cristo sí vivió de una manera perfecta y santa y justa. Y cuando tú pones tu fe en Él, Dios te regala esa justicia de Cristo y te declara ya no culpable, sino amado, aceptado, aprobado para siempre. Eso es lo que hizo por ti y por mí cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo. Y entonces el justo en Habacuc 2:4 se refiere al que ha sido justificado por la fe, es decir, aquel a quien Dios ha declarado recto o libre de culpa, aun cuando no era inocente. ¿Y por qué lo puede declarar recto o libre de culpa, aun cuando no era inocente? Porque su pecado o su culpa ya fue cargada a la cuenta de otro. Y por eso lo amamos, y por eso le cantamos, y por eso lo adoramos y lo vamos a servir y a proclamar toda la vida. Porque Él, mi culpa, se la cargó a su Hijo para a mí declararme recto, como si tuviera el carácter santo de su Hijo, como si hubiera vivido la obediencia perfecta que Él vivió aquí en la tierra. Si esto hubiera sido todo lo que Dios le reveló a Habacuc, pues sería más que suficiente para asombrarnos, porque nada se compara con esto, para conmovernos, para animarnos, para producir en nosotros un inextinguible deseo de adorarle y de darle gracias y de proclamar sus maravillas a aquel que nos amó tanto que dio a su único Hijo y lo entregó a una muerte injusta
para regalarnos su justicia por la fe. Con esto nada más deberíamos estar motivados a servirlo, adorarlo y proclamarlo por siempre. Pero hay más. Esto, hermanos, esto es suficiente como para movernos a vivir como lo expresa David en el Salmo 145, 6 y 7. Escuchen, los hombres que han recibido este regalo, esta justicia por la fe nada más, los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y no hay hecho más portentoso que esto, que Él haya venido a morir y a resucitar para justificarnos como un regalo de su gracia por la fe. Los hombres que han captado y recibido eso, que aprecian eso, que valoran eso, que aman al que hizo eso, esos hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. ¿Les hablas tú del poder y de los hechos portentosos de Dios a los que te rodean? ¿Y les cuentas acerca de su grandeza? Tal vez los domingos, si es que llegas temprano, cantas con gozo de la justicia que Dios le reveló a Habacuc y que te concedió por pura gracia, por medio de la fe. Pero ¿cuándo fue la última vez que le proclamaste a alguien la mucha bondad que Dios ha tenido para contigo y que quiere tener para con todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en quien tú la pusiste? ¿Cuándo se lo compartiste a alguien por última vez? Porque aquí dice que los que hemos recibido esto, cantaremos con gozo de su justicia y lo proclamaremos, y hasta con entusiasmo, no con temor, no con reservas. Pero lo que Dios le comunicó a Habacuc es todavía más rico y profundo que esto, hermanos. Porque no solo le reveló que es por la fe que el hombre pecador es justificado o declarado recto delante de Dios, sino que además le mostró que es por esa misma fe que el que ha sido justificado vivirá. A Pablo, Dios le mostró exactamente lo mismo. Por eso dijo en Romanos 1:17 en el Evangelio, la justicia se revela por fe. ¿Por qué? Porque por fe se nos regala esa justicia, pero ¿qué más dice? Se revela para fe, para de ahí en adelante seguir viviendo por esa misma fe que nos justificó. Dios concede su justicia solo por medio de la fe, pero la concede para que aquel que la ha recibido, que ha sido declarado recto, viva de ahí en adelante por fe, confiando firmemente en el Dios que lo justificó. Y tan importante es esto que Dios se lo reveló a otro autor del Nuevo Testamento, al autor de Hebreos, que no se sabe quién es. Yo creo que fue Pablo, pero yo no soy nadie para asegurarlo, ¿verdad? Se lo reveló en Hebreos, fíjense, para repetirnos y para recordarnos que nuestra fe en Cristo no solo es necesaria para ser justificados, sino que también es necesaria para vivir el resto de nuestros días perseverando en serle fieles a Cristo. Para eso también requerimos fe. No se queden cortos, hermanos, con su fe. No crean que su fe nada más fue para que les perdonen sus pecados y para que los declaren ya justos y rectos. Eso es quedarse con la mitad o menos de la mitad del Evangelio. El Evangelio y la fe es para eso y para perseverar y vivir y avanzar y proseguir hasta la meta que Dios tenga para nosotros. Vean cómo lo reveló en Hebreos 10:35 al 38. Por tanto, dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia o perseverancia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tengas perseverancia, que tengas paciencia, que no te rindes, como dice Carlos, que no os rajéis, para que cuando perseveren
y hayan hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque, y aquí repite y recuerda lo que dijo en Habacuc, fíjense bien qué parecido, porque dentro de muy poco tiempo, aquí hasta lo hace más corto, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¿Para qué es la fe? Para no retroceder, para perseverar, para vivir, pero vivir la vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. Para eso también es la fe que Dios le reveló a Habacuc. Y esa fe es fe en Cristo, es fe en el mensaje del Evangelio. Esa fe es la que nos permite tener acceso al poder de Cristo y del Evangelio. Y noten la riqueza y la profundidad de lo que Dios le estaba revelando aquí a Habacuc. Porque la frase que le reveló era muy sencilla: mas el justo por la fe vivirá. Pero el Espíritu Santo, a través de Pablo, a través del autor de Hebreos, nos explican que esa frase tan aparentemente sencilla contiene los dos aspectos fundamentales de la vida en Cristo. ¿Cuáles son? Que la salvación o la justificación es solo por la fe, y claro, por gracia también. Y que la santificación o nuestro proceso de crecimiento espiritual también es por la fe. Nuestra entrada al reino, en otras palabras, es por la fe. Y nuestro caminar en el reino también es por la fe. Habiendo dicho todo esto, ¿saben cuál sería otra manera de expresar Habacuc 2:4, la última parte, 2:4b? Otra manera de expresarlo sería: el que ha sido justificado por su fe o confianza inconmovible vivirá. El que ha sido justificado por su fe o confianza inconmovible o constante o perseverante vivirá. Solo por la fe podremos perseverar y ser de aquellos que se mencionan en Hebreos 10:39. ¿Cómo termina este pasaje? Vean qué hermoso. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Qué tan firme o qué tan constante es tu fe o tu confianza en el Dios que por la fe te declaró recto delante de Él? No te conformes con que te haya declarado recto, nada más. Persevera en creerle, en confiar en Él, en servirlo, en seguirlo, en proclamarlo, en conocerlo, en obedecerlo. Persevera hasta el fin. Pero para perseverar es imprescindible creerle. Y lo tercero que nos revela Dios aquí es que los malvados continuarán en su arrogancia y en su avaricia. Ya no voy a leer la última parte del versículo, nada más les voy a explicar algo importante. Aquí Dios revela por medio de Habacuc que los malvados van a continuar en sus caminos de opresión, de arrogancia, porque van a ir conquistando pueblos, y de aparente prosperidad, a pesar de la verdad que Dios ha hablado, a pesar de que Dios está obrando salvación para los justos. Aun cuando los malvados triunfan, Dios está obrando salvación para los que confían en Él. Y a pesar, porque a veces parece que sí prosperan, y prosperan los malos por un tiempo, pero están prosperando a pesar de que Dios ya declaró que les llegará la destrucción, tarde o temprano. Y aquí lo recuerda Habacuc. Y es interesante notar algo, miren, nada más voy a leer en el versículo 2:5a, donde dice que además el vino traiciona al hombre arrogante. Sigue hablando de los arrogantes.
de modo que no se queda en casa. Fíjense qué interesante. ¿Se cumplió esto? Claro que se cumplió. 60 años después, 66 años después, el rey de Babilonia estaba dando un banquete a sus nobles y se le subió la arrogancia como nunca se le había subido, porque también se le subió el vino tal vez como nunca. Dice ahí, léanlo en Daniel capítulo 5, que dio un banquete a 1000 de sus nobles y trajo vino para tomar. Y dice la Biblia, y estaba embriagándose, cuando en su soberbia también pidió que le trajeran las copas de oro y de plata que su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Y a quién creen que habían sido consagradas esas copas? Al Dios de los cielos. Pero aquí se le pasó la arrogancia y las trajo como para beber en ellas, como para decir, yo soy más poderoso que el Dios de estos hebreos al que le consagraron estas copas, y aquí hasta me voy a emborrachar usando estas copas. Y en ese momento, ahí en medio del banquete, se le apareció una mano, lo vamos a ver cuando estudiemos el libro de Daniel el año que entra, una mano escribiendo en la pared y escribiendo palabras que él no entendía, pero parece ser que él fue el único que vio la mano. ¿Y saben qué fue lo primero que le pasó? Se le quitó lo borracho del miedo, y luego mandó traer a todos los sabios para que le dijeran qué quería decir eso. Y nadie podía hasta que encontraron a Daniel. Y le dijo, Daniel, ven, dime qué quiere decir esto. Y te voy a hacer el hombre más, el tercero después de mí en el reino, y vas a tener mucho honor y muchas cosas. Y Daniel le dijo, quédate con todos tus regalos, yo nada más te voy a decir lo que dice. Y le dijo, Dios vio tu arrogancia y fuiste pesado en la balanza de Dios y fuiste hallado corto. Te quedaste corto y te ensoberbeciste contra el Dios del cielo, y por eso Él ahora te va a quitar tu reino. Y dice la Biblia que esa misma noche entraron los medo-persas a Babilonia y lo asesinaron. Pero es un ejemplo exacto de lo que aquí dice Habacuc. El vino traiciona al hombre arrogante. Y aunque él quería seguir conquistando pueblos y naciones, pues nada más por un tiempo se lo concedió Dios. Conclusión y aplicación. Este mensaje tiene muchas aplicaciones, pero creo que la principal tiene que ver con cualquier circunstancia difícil o adversa que estés enfrentando. En otras palabras, con lo que te esté pasando que no te explicas por qué Dios lo está permitiendo. Y tiene que ver con lo que te hace formularte la misma pregunta. A lo mejor no la dices con tu boca, pero la haces en tu mente, que hizo Habacuc en el capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Y puede ser para cualquier área de tu vida. ¿Hasta cuándo esto con mi trabajo? ¿O hasta cuándo esto con mi familia? ¿O hasta cuándo esto con mi salud? ¿O hasta cuándo esto con el dólar? ¿O hasta cuándo esto con lo que sea? Pregúntate, ¿qué te hace cuestionar a Dios y dejar de confiar en Dios? ¿Qué te perturba? Como la visión perturbó a Habacuc. Y la respuesta que Dios te da es la misma que le dio a Habacuc. Confía en Dios. Cree en Dios. Pon tu fe en Dios y vivirás. Fíjense que no está diciendo, confía en Dios, pon tu fe en Dios y te va a quitar de inmediato ese problema o ese sufrimiento o esa situación difícil. No, confía en Dios, porque el justo, por su fe, por seguir confiando en Dios, vivirá, aunque sigas sufriendo. Pero vivirás. Aunque tengas que pasar más tormentas, vivirás. Aunque tengas que enfrentar enfermedades, vivirás. Aunque tengas que tener un accidente o padecer otro tipo de circunstancias, pero vivirás si sigues confiando en Dios. Y voy a terminar hablándole a los que su alma no es recta en ellos todavía. Y así éramos todos, no somos mejor que ustedes.
Les voy a decir que si su alma no es recta en ustedes es porque están viviendo todavía, como dice el versículo 4. He aquí el orgulloso. Estás viviendo en tu orgullo pensando que tú puedes llegar a ser aceptable delante de Dios y justificarte. Arrepiéntete de tu orgullo y ven a Cristo y ruégale que te dé la fe para que pongas tu confianza en Él y te regale la justicia de Él, porque la tuya nunca te va a alcanzar para ser declarado recto delante de Dios. Vamos a ponernos de pie y le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y si alguien todavía no ha sido declarado recto delante de Dios, venga aquí al final, pase aquí al frente al final conmigo para platicar, o con Roberto, y con mucho gusto los ayudamos a orar y a poner su fe en el único que los puede justificar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la grandeza de lo que tú hiciste por nosotros, por la fe en Cristo, y que lo revelaste hace más de 2600 años a un profeta en Israel. Gracias que después se los aclaraste aún más a Pablo y a otros autores, y ahora nosotros tenemos toda esa revelación en tu preciosa palabra. Gracias, porque sin merecerlo enviaste a tu Espíritu Santo a revelarnos nuestro orgullo, perdición y nuestra rebelión, y por tu gracia nos diste fe para creer en el único que nos puede hacer rectos delante de ti, que nos puede quitar la culpa y declarar justos en tu presencia. Gracias. Ayúdanos a darle la importancia que merece ese hecho, ese evangelio, ese mensaje, esa misión que ahora nos has dado de proclamarla con todos los que nos rodean. Ayúdanos. Y ayúdanos a seguir viviendo en esa fe al enfrentar todo lo que venga, lo que tú permitas en nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor, creyendo y confiando que por la fe viviremos a través de lo que suceda, porque tú eres fiel y siempre cumples lo que prometes. Y a los que no te conocen, ábreles su corazón, Padre. A los que no han sido declarados rectos, muéstrales su orgullo. Que se den cuenta que si no han venido a Cristo y dependen totalmente de Cristo, es porque están dependiendo de ellos o de alguien más. Que ya no lo hagan. Que vengan a Cristo, se arrepientan y pongan su fe en Cristo para ser declarados justos por la fe y para vivir por la fe de aquí en adelante. Hazlo, Señor, en el precioso nombre del que nos hace justos ante ti, te lo pedimos, el nombre de Jesús. Amén.